Hola a todos. Em, la ayudantía de hoy va a ser un poco más rápida porque nosotros estamos al pendiente con una ayudantía o sea, con ejercicios porque tuvieron control la semana pasada y porque fue un feriado, ¿ya? O sea, no es la idea de que yo hable tampoco tan rápido, pero si alguien siente que, o sea, si alguien no me está agarrando al hilo, me pide y lo hacemos más lento, no hay problema. ¿Ya? Vamos a tratar de ver los 3 ejercicios de optimización que faltan, el resto ustedes lo vieron con el profe, ¿ya? Así que ya con la parte de optimización estarían listos los ejercicios por todos lados, ¿ya? Les pido eso sí, que si tienen un celular cerca o algo por el estilo, le saquen una foto estas fórmulas que les tengo acá, ¿ya? La primera fórmula que es van de cero igual a menos la inversión más la sumatoria desde t igual 1 al infinito, es la fórmula del van, ¿ya? Pero la pongo a modo recordatorio, porque al menos para resolver el momento óptimo de inicio tienen que saber o recordar esta fórmula que no todos se acuerdan, ¿ya? El tema aquí en momento óptimo de inicio, lo más complicado es resolver esta parte que está aquí, entre comillas, la sumatoria, ¿ya? Y para esa sumatoria hay diferentes formas de resolverlo, ya según lo que tú tengas. Por ejemplo, si tienen flujos de FT sujetos a crecimiento, como de esta forma, ¿ya? Donde hay una cuota constante por 1 más g por ciento elevado a t menos 1, partido en 1 más r elevado a t, se resuelve como la cuota partido en r menos g, donde r es la tasa de descuento y g es el crecimiento de los flujos, ¿ya? Pero ojo con este tema que es súper importante, de que en este caso, estas fórmulas canónicas, la sumatoria parte desde t igual 1, ¿ya? O sea, si usted después nos da que la sumatoria, por ejemplo, parte desde t igual 5 y queremos resolver algo de este estilo, tenemos que cambiar el índice de la sumatoria, restarle 4, y si yo le resto 4 aquí al índice, todo lo que está dentro de la sumatoria, se le suma 4, ¿ya? El tema es que ahora, si yo sumo 4 a algo que está dentro de la sumatoria, no quedaría como está canónica, entonces vamos ahí a hacer un tejimaneque de que vamos a sacar esa potencia elevado a 4 de la sumatoria. Y para eso necesito, como yo no tengo mouse o no tengo buen tacto con el notebook, le voy a pedir a alguien si puede escribir por mí, ¿ya? Así que si alguien está con un iPad o algo así, o le resulta fácil dibujar, me avisa al chat privado, por favor. Mami, ¿Ya? ¿Sí? no entendí eso de que le reste, cuando T no partía en 1. Gracias, Alejandra. Que, por ejemplo, voy a dibujar medio feito aquí, pero vamos, cuando decidamos el momento óptimo de inicio, yo, por ejemplo, te diga que el momento óptimo de inicio es invertir en el año 8, significa que el primer flujo que tú vas a alcanzar va a ser de 9 en adelante. Entonces tú vas a tener una sumatoria desde t igual 9, ¿cierto? En adelante. El hecho es que yo no necesito que haya un 9, yo necesito que esto sea un 1. Entonces lo que vamos a hacer más adelante cuando resolvamos el ejercicio va a ser convertir a este 1, y si te das cuenta, dado que yo le resté 8 aquí, ¿ya? Había un 9 antes, había un 9 ahí, t igual 9, ahora es t igual 1. Si yo le resté 8 aquí, acá yo tengo que sumarle 8 a todo lo que tenga t dentro de la sumatoria, ¿cierto? Ahí hay un t y hay un t más 8. El tema es que, ok, resolvimos el tema del índice para la canónica, pero no hemos resuelto el tema de esto que está aquí. Esto que está aquí a nosotros nos está estorbando. Lo voy a encerrar con un círculo. S8 y S8. Y a la larga esos son potencias, ¿ya? Esos son potencias. Entonces, como potencia, 1 más G elevado a 8, 1 más R elevado a 8, ¿ya? Lo puedo sacar de la sumatoria. Ahí recuerden que hay un más 8, y ahí también hay un más 8. Entonces, si yo saco esto de la sumatoria, me va a quedar todo bonito y voy a tener la fórmula canónica para poder resolver con esto, ¿ya? Recuerden que la única forma de tener la resolución de la sumatoria es llegar a algo de este estilo, ¿ya? A eso me refería con que vamos a tener que ir a hacer un cambio con el tema de la sumatoria, y va a depender claramente del ejercicio, ¿ya?
Vamos entonces. Yo les pedí que sacaron con su celular una foto a eso, ya, 1, 2, 3, 4, 5, a eso, ya, a esa fórmula que es para resolver el FDT, y esta de abajo que es, no sé si todos lo recuerdan, pero es la de la perpetuidad, ¿ya? La perpetuidad, recuerden que cuando yo tengo una cuota que la descuento a la tasa de descuento al infinito, se resuelve como cuota partida en R, ¿ya? Esas son las fórmulas que vamos a usar en esta ayudantía, al menos para momento óptimo de inicio. Sí, subo el tiro. Ahí está. ¿Ya? ¿Lo podéis bajar un poquito ahora, por fin? Ahí. En lo Gracias. personal, sí, yo considero que momento óptimo inicio de las 4 optimizaciones que se ven en FED es la más complicada, ¿ya? Así que les pido atención, la mayor atención al menos para este ejercicio, porque si tienen dudas me consultan y, y así no tienen problema ustedes después a la hora que estudien, ¿ya? Le voy a pedir, no, ya voy a leer yo, ¿ya? Pero voy a anotar aquí algo que me imagino que todos leyeron de sus textos, ¿ya? Que es el tema de lo del tiempo calendario y no, cuando son proyectos no repetibles y todo el cuento, ¿ya? Ustedes vieron una cantidad de fórmulas, pero para ejercicios de FEP se usa este análisis. Este análisis para cuando yo tengo proyectos no repetibles, con flujos crecientes que dependen del tiempo calendario, ¿ya? La inversión se toma constante y es al infinito, ¿ya? Cuando cumple estos 4 requisitos que ustedes lo vieron en el texto, ¿ya? Y que están todo el rato postergando hasta que mientras el delta avance a mayor a 0, o sea que se alcanzan mayores beneficios si no invierto hoy, sino que invierto más adelante y así sucesivamente, ¿ya? Y yo voy a dejar de postergar cuando se cumpla esta condición, que FDT sea igual a la inversión por R, ¿ya? Entonces nosotros vamos a encontrar esta igualdad para poder despejar en realidad el T óptimo, ¿ya? Que eso es lo que se hace en este ejercicio, encontrar el T óptimo. Vamos leyendo entonces, dice, una pizzería decide instalarse en el centro de la ciudad de Antofagasta y dada la creciente actividad minera en la ciudad, se ha llegado a la conclusión de que los flujos de caja neto de este negocio crecerán en un 3% anual. O sea, me están diciendo que los flujos de este negocio ya van a crecer en un 3% anual. Estos flujos son solo en función del tiempo calendario. Si se construyera hoy el primer flujo neto, sería de 3.500.000. O sea, me están diciendo que si yo construyo hoy, por ejemplo, en el 2021, el primer flujo neto, o sea, 2022, ya el año siguiente, sería de 3.500.000. ¿Ya? Repito que si alguien va teniendo dudas durante el proceso, interrúmpame nomás, porque esto, insisto, es el tipo de ejercicio más complicado. Luego dice, la inversión requerida es de 25 millones y no cambia con el tiempo. Si la vida útil de la pizzería es muy grande y la tasa de descuento relevante es del 15% anual, ¿cuál es el van máximo que se puede obtener asociado al momento óptimo de inicio del proyecto? ¿Ya? En realidad en este tipo de ejercicio se hacen 3 preguntas y que son las siguientes. Ya no vamos a responder esa pregunta, vamos a responder estas 3 preguntas. 1. ¿Cuál es el van de invertir hoy? 2. ¿Cuál es el momento óptimo de invertir? Y 3. ¿Cuál es el van de invertir en el óptimo? ¿Ya? Esas son las 3 preguntas que se hacen en este tipo de ejercicio. ¿Ya? Para 1 y 3 vamos a necesitar de las fórmulas que yo les pedí que anotaran o le sacaran fotos. ¿Ya? Pero primero vamos a partir resolviendo 2. ¿Ya? Entonces, aquí nosotros tenemos un análisis de que yo dejo de postergar cuando FT es igual a la inversión por R. Tenemos la inversión, check. Tenemos la tasa de descuento, check.
pero me está faltando calcular f de t. F de t para este ejercicio es fácil calcularlo y ya después de que lo calculemos les voy a decir por qué. Yo primero tengo aquí, esto yo les pido que lo hagan siempre, tengo F1, ¿ya? O sea, cada uno descubre sus técnicas como quiere, pero si a alguien le cuesta, yo creo que esto es una muy buena opción encontrar. 3,5 millones, ¿ya? Yo tengo aquí F1, F2, ¿ya? F3, F4, F5, ¿ya? Y aquí yo tengo 3,5 millones. Y me dice esto que está sujeto a un crecimiento del 3%, entonces flujo 2 es el anterior por 1 más 3%. 3,5. ¿Ya? Y así después F3 para arriba, F3 es 1 más 3% por F2, F4 es F3 por 1 más 3%, y así sucesivamente al infinito. ¿Ya? ¿Cami? ¿Sí? ¿Por qué lo estamos haciendo hasta el año 5? No, puede ser hasta el año 5, pero era para no pasarme en realidad, pero esto al infinito, pues tú sabes que es un proyecto, pero para que mi idea era que entendieran que el flujo 6 es el flujo 5 por 1 más 3%. ¿Ya? Eso es lo que quiere decir el crecimiento. ¿Sí? Ya. Ya. Entonces, yo aquí tengo que F1 es 3,5 millones, ¿ya? Y yo digo que F2 es 3,5 por 1 más 3%, o sea, F5, 1 más 3, 1 más, ¿cierto? Llámenlo F1 si quieren, ahí F1, ya, 1 más 3%, y F1 yo sé cuánto es, entonces esto me daría 3,5 por 1 más 3%, ¿ya? Luego pasamos a F3, y yo sé que F3 es F de 2 por 1 más 3%, ¿ya? Pero yo ya sé cuánto vale F2. F2 vale esto que está acá arriba. Entonces F3 sería 3,5 por 1 más 3% elevado a 2. ¿Ya? Paso a F4 y yo ya sé que F4 es F de 3 por 1 más 3%. ¿Ya? Y yo ya sé cuánto vale F3. Entonces yo tengo aquí que esto es 3,5 por 1 más 3% elevado a 3. Si yo sigo haciendo esto sucesivamente para abajo, ¿ya? Y llego a f de t, ustedes tienen que encontrar una suerte de relación con lo que están escribiendo, ¿ya? No sé si a alguien se le ocurre lo que podría ser la relación, pero ojalá su intuición la pongan ahora en trabajo, porque este es el ejercicio fácil, porque yo les di f de 1, listo. Pero ¿qué pasa si en otro ejercicio yo no les doy F1, les doy F de 7? ¿Ya? Entonces yo aquí miro y digo FT, ok, aquí estoy en F de 4, ¿ya? Y lo primero que me encuentro aquí es 3,5, ya, ok, 3,5 por 1 más 3%. Aquí dice elevado a 3. Yo aquí tengo elevado a 3 y este es 4. Tengo elevado a 2 y este es 3. Tengo elevado a 1 y este es 2. Tengo elevado a 0 y este es 1. Entonces me imagino que todos entienden que el elevado esté menos 1. O sea, si yo aquí tengo 4, aquí me da 3. Si yo aquí tengo 2, aquí este elevado es un 1. ¿Ya? Entonces yo ya encontré cómo se resuelve f de t. ¿Ya? ¿A alguien le quedó alguna duda con este ejercicio? ¿No? Ya. Esto es importante porque, como les dije aquí, ¿qué pasa si yo ahora les doy f de 0, por ejemplo? Les doy el flujo en 0, ¿ya? El flujo en 0 y yo le digo que el flujo en 0 es de 3,5 millones. Estoy haciendo un supuesto, ya es para que ustedes vean la diferencia. F de 0, 3,5 millones. Entonces yo aquí digo F de 1 sería el 3,5 por 1 más 3%. F de 2 sería 3,5 por 1 más 3% elevado a 2. Entonces aquí f de t sería 3,5 por 1 más 3% elevado a t. Si se dan cuenta, ¿por qué cambió
en comparación al anterior, porque aquí yo les di cuánto sería el flujo alcanzado hoy en 0. No les estoy dando el flujo como aquí alcanzado el año siguiente. Que este sea el flujo en 0 significa que ustedes invirtieron en T-1, ¿ya? Si yo les doy, es como que el supuesto es que ustedes están claramente invirtiendo en T-1. Si yo les doy el flujo en 7, ustedes están asumiendo que la inversión la hicieron en T = 6, ¿ya? Recuerden que eso es el flujo son los dineros alcanzados. O sea, esta parte aquí, el FDT, va a variar según el primer valor que ustedes tengan de los beneficios. Este ejercicio es el ejercicio fácil de cálculo de FT. ¿Por qué es el fácil? Porque aquí yo les di la tabla de utilidades lista, 3,5 millones, y que crecen un 3%. Pero les voy a poner un supuesto y para que lo piensen, ¿qué pasa ahora si es que yo les entregara el ingreso, por ejemplo, o sea, el precio de un producto, ¿ya? 5 pesos, el costo de un producto variable, 2 pesos, ¿ya? Y recuerden que cuando ustedes calculan las utilidades, utilidades se calculan como un Q, ¿ya? Una cantidad por precio menos costo, ¿cierto? Eso es ingreso variable menos costo variable. Pero ¿qué pasa si este Q depende de T? O sea, que la demanda varía con el tiempo. El primer año ustedes van a tener una demanda de 1000 unidades y crece en un 3%. ¿Ok? Y yo les doy que la demanda en 1 son 1000 unidades. Ok, ahora esto no es que sea FT, va a ser QDT y QDT tienen que reemplazarla en la función FDT. ¿Ok? ¿Qué pasa ahora si yo no les digo además que existen precios y costos variables? Le voy a poner ahí costo variable. ¿Qué pasa si ahora además yo les digo que tienen costos fijos? De, por ejemplo, de 15. A mí no entendí lo que hiciste antes. ¿Esto? Ya. Que yo les digo, ¿qué pasa ahora si yo les cambio el enunciado? Porque aquí dice, ok, listo, está listo el 3,5 millones. Tú el año 1, tu ganancia va a ser de 3,5 millones, ¿sí? El año 2 va a ser 3,5 por 1 más 3%. El año 3 y así sucesivamente. Pero ahora, ¿cuál es el ejercicio difícil de este estilo? Que cuando yo les doy, por ejemplo, un precio, ¿ya? Un precio de un producto, que yo te digo que vale 5 pesos, de un juguete. Ya imaginemos que estos son juguetes. Te doy el costo de producir ese juguete de 2 pesos, ¿cierto? Entonces yo te digo que hay una demanda, ¿ya? Te doy la demanda en 1. Te digo 1000 unidades. Yo te digo que la demanda crece en un 5% todos los años. ¿Cómo me calculas tú FDT? FDT, en este caso para FD1, sería lo siguiente. Tenemos aquí el P por Q, o sea, el P por Q, ¿cierto? Menos el costo variable por Q, ¿ya? El tema es que este Q no es un Q cualquiera. Tú no vas a tener 1000 unidades, no vas a vender 1000 unidades todos los años. Tú vas a vender, según este sería Q de 1, y este sería Q de 1, ¿cierto? En F de 2 sería lo mismo, pero ahora Q de 2, porque tu demanda va a ir creciendo, ¿cierto? Entonces, aquí en FDT, tú tendrías P, el precio, y esto tú lo puedes factorizar, ¿no? Yo aquí lo separé para que lo entiendan, por QDT. O sea, y este QDT es lo que tú tienes que encontrar, de la misma forma que calculamos esto. Esto ahora sería QDT, pero ahora tú tienes que multiplicarlo por el P menos C, que en este caso te daría 3. ¿Sí? Pero ahora yo te digo, te lo pongo un poco más, y a todo esto para si no se les ocurre, ya aquí QDT sería lo siguiente. Nos daría que sería 1000 por 1 más 5% elevado a T menos 1. ¿Por qué? Porque les di la demanda en el año 1, ¿ya? Pero ahí hay un 3 por fuera. ¿Qué pasa si ahora yo complico más esta situación y digo que existen costos fijos? Que existen costos fijos de 8 pesos todos los años. Esto se complica, porque ahora además de esto,
de esto que está aquí, ¿ya? Que esto lo podemos resumir como P menos C por Q de T. Los costos fijos no dependen de la demanda. Entonces yo tendría que ahora F de T es eso. ¿Y cómo cambia esto? Que al momento de aplicar una sumatoria, les doy como tip, esta parte de aquí no se resolvería con una sumatoria de Q de T, dado que esto es una constante, se resolvería con la siguiente que está acá. ¿Por qué les doy este tip? Porque les voy a enviar un ejercicio para que ustedes practiquen que va a ir sin pauta, ¿ya? Y la única forma de que yo les adjunte la pauta, porque va a ser un regalo mío, es que ustedes me envíen un desarrollo del ejercicio, ¿ya? Que yo vea que lo intentaron, que lo estudiaron, y no, ya voy a estudiarme la pauta y voy... No, yo la única forma de que le envíe la pauta a ese ejercicio difícil es que ustedes lo hagan. Y si ustedes me envían un desarrollo que se ve que lo estudiaron, yo les voy a enviar la pauta para que comprueben si está o no está mal. ¿Ya? Pero esa es la forma del tip que les acabo de dar para que resuelvan. Ya casi que les hice el ejercicio, pero igual les va a servir para quien quiera resolver. ¿Ya? Porque ese fue el ejercicio de una prueba pasada que yo no tenía idea, pero por lo que caché, bajaron todas las pautas civil, la mayoría, y me tinca que tiene que ver porque ya no pueden hacer otros tipos distintos de ejercicios. No sé, se me ocurre eso a mí. ¿Ya? Yo creí que estaban, pero la otra alguien me preguntó y no hay ninguna. Y yo tampoco tengo muchas, tengo muy pocas, pero esa es una de las pautas de ejercicio que tengo y se lo voy a dar a quien se lo gane, ¿no? Y ahí como se lo ganen, que estudiando. Pero creo que tienen como 2 semanas aún para enviarme esa pauta y yo les mando el resultado. Ya, recapitulando entonces, voy a borrar esto que está acá, volvemos al ejercicio, a lo que estábamos hablando, ya, olviden todo lo que hablé hasta el momento, ya, y volvemos a esta parte de aquí que tenemos calculado f de t, ya. Ahora viene la parte más fácil una vez que encontraron el flujo. Tenemos que simplemente escribir que f de t tiene que ser igual a la inversión por R y despejar t, ¿ya? Aquí entonces nosotros ya tenemos cuánto es f de t es esto, ¿ya? Y esto es igual a la inversión por R, que la inversión por R son los 25 millones por la tasa de descuento, ¿ya? Esto es simple álgebra, ¿ya? Esto que está aquí no es nada más que álgebra. Ustedes lo pueden hacer en un cuadernito si les acomoda, ¿ya? Pero yo lo hago en un cuadro de texto. Voy a pasar dividiendo el 3,5 al otro lado, ¿cierto? Ahí dividiendo en 3,5 millones, ¿ya? Y tengo como incógnita el t que está arriba en una potencia. Para quienes no saben o se les olvidó de álgebra, ¿ya? Cuando yo quiero eliminar, sacar el t de una potencia, tengo que aplicar logaritmo natural, ¿ya? Entonces, si yo aplico el logaritmo natural a una potencia, baja el exponente y me queda logaritmo natural del 1,03, ¿ya? El 3%. Y eso es igual al logaritmo natural de 25 por el 15% partido en los 3,5 millones. ¿Sí? Y ahí hay una multiplicación. Y nuevamente, álgebra simple, paso esto dividiendo al otro lado. ¿Ya? Ahí está. Y por último me está faltando borrar ese 1 de ahí y lo paso al otro lado sumando. Y ahí no se les vayan a confundir que esto es más 1. Ya recuerden que el 1 suma a todo lo que está anteriormente. ¿Sí? Ahí está. Entonces, despejemos t ahora. Dice que t entonces es el logaritmo natural de 25 millones por el 15% partido en los 3,5 millones. Todo esto está partido por el logaritmo natural de 1 más el 3%, y todo esto más 1, ¿ya? Entonces me dio que el t es 3,34. Aquí
lo que yo hago es aproximar el t para arriba. Entonces el t aproximado para arriba, aunque me dé 3,01, es 4. ¿Ya? El tema es que para que recordemos qué es lo que estamos haciendo, este t que está aquí, ¿ya? Es el t asociado a f de t. Entonces, si el primer flujo alcanzado es en 4, ¿ya? Es lógico que el año de inversión es t igual 3. ¿Sí? Entonces, yo ya encontré cuál es el momento óptimo a invertir, es en t igual 3. ¿Estamos listos con este? ¿Ya? Si alguien tiene alguna duda con este ejercicio, dígame ahora si no entendió un cálculo, un análisis, que T3, que T4, ¿ya? Es el momento, preguntar ahora. ¿No? Ya. Ahora nos pasamos entonces a la parte, entre comillas, que es complicada, ¿ya? Que es resolver la sumatoria. Vamos primero con el 1, y aquí Alejandra voy a necesitar un poquito de ayuda, yo te voy a ir dictando y tú vas escribiendo. ¿Ya? Vamos a resolver el van de invertir hoy, pero para el van de invertir hoy, recordemos cuánto vale f de t, ¿ya? F de t es lo que nosotros aquí voy a anotar en verde porque lo vamos a usar 2 veces, ¿ya? 3,5 millones por 1 más 3% elevado a t menos. Compartir pantalla, pizarra. Ya. Alejandra, dale, escribe nomás. Necesito que escribas van de 0. Cami, si quieres me dejas compartir a mí. Que No te lo... Ay, caché, a ver. Ya, listo. Ya, eso. Está cargando, ¿cierto? Ahí sí. Ya, súper. Anota van de 0, ¿ya? Es igual. Aquí tenemos que escribir nosotros la inversión en 0. ¿Cuánto es la inversión en 0? La inversión en 0, menos 25 millones. Pone menos 25. ¿Ya? Y ahora más la sumatoria desde t igual 1 al infinito. ¿Ya? Ahora aquí tenemos que anotar, esto aquí nosotros tendríamos que anotar el f de t partido en 1 más r elevado a t, pero nosotros ya sabemos cuánto vale f de t. Entonces, ft es 3,5 por 1 más 3%, y el 1 más 3% en paréntesis, elevado a t menos 1. Partido todo eso en 1 más 15% elevado a t. Entonces, esa sumatoria también. Entonces, si nosotros vemos esa sumatoria y nosotros vemos la fórmula, esa la de arriba, podemos ver que se parece exacto eso. Podemos ver que el f de esa sumatoria se puede resolver como la que está abajo. ¿Tengo una cuota, una constante? Sí, ahí está. No, la segunda. Resolvemos la segunda, sí. Podemos ver que ahí tengo la cuota, 3,5 millones, 1 más g%, t menos 1, está idénticamente el t igual 1 al infinito y el resto de los números. Entonces, esa parte de ahí se resuelve súper fácil. ¿Cómo? Ahora, anota abajo, pone un igual de nuevo. Igual. ¿Ya? Menos 25 más la cuota 3,5 partido en 15% menos 3%. ¿Ya? ¿Ok? Gracias. Este es entonces el ejercicio fácil. Con esto podemos resolver A, ¿ya? Que A me pregunta cuál es el van de hoy. Vamos a dejarlo ahí anotado hasta el momento para no cambiar, no pedirle a Alejandra que comparte y descomparta todo el rato. Pero así es como se resuelve la... ¿Ya? ¿Cuál es el van de invertir hoy? Y el van de invertir hoy es invertir en 0, ¿cierto? Y ahí el flujo en adelante. Pero ahora la tercera pregunta es, ¿cuál es el van de invertir ahora en el óptimo? Ahora necesito que pongas, Alejandra, van de 3. Ok. ¿Sí? Van de 3. Y eso es igual. Aquí es súper importante porque acá hay un pequeño cambio que a algunas personas de repente se le olvida esto.
Aquí nosotros estamos calculando el VAN, que es traer al valor presente los flujos, ¿ya? El hecho de que yo calcule el VAN de 3 significa que estoy invirtiendo en 3, o sea, los 25 millones no los voy a invertir hoy, los voy a invertir en 3 años más. Por lo tanto, si yo invierto esa plata en 3 años más, es lógico de que traiga la inversión con el descuento de los 3 años al presente. Entonces, Alejandra, te pido por favor que anotes menos 25 partido en 1 más 15% elevado a 3. ¿Ya? Esto es lo que vimos en matemática financiera cuando yo les decía que les iba a dar 10.000 pesos en 4 años más. ¿Cuánto vale eso al valor presente? 10.000 pesos partido en 1 más 15% elevado a 4. ¿Ya? Eso, es lo que habíamos visto de traer al presente un valor único, por decir así. ¿Ya? Y ahí estamos trayendo el valor del tema de la inversión. ¿Sí? Pero ¿cuál es la diferencia entre el VAN que esté calculando en VAN 0 con el que está ahora con el VAN 3? ¿Para qué es eso? Ya, porque en la materia de optimización, tú optimizas cuándo es más conveniente invertir. Si invertir hoy o invertir, por ejemplo, en 10 años más. Cuando el inversionista alcanza mayores beneficios. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a calcular que el VAN de invertir en 0, no sé, te va a dar 10 millones y el VAN de invertir en 3 te va a dar 15 millones. ¿Qué prefieres tú, 10 millones o 15 millones? Y tú dices, ¿por qué pasa eso? Y eso pasa porque dado que este tipo de ejercicio está asociado al tiempo calendario, tú te vas a aprovechar del flujo que desde ese flujo empieces como a tener mayores beneficios. Si lo inviertes antes, no está ahí en tu punto más alto, ¿cierto? Recuerda que cuando uno optimiza hay como una curva, una C da vuelta, y que el punto más alto es el momento óptimo, donde alcanza mayores beneficios. ¿Ya? Ahora cuando lo llevemos esto al Excel van a ver que el VAN de 3 es más alto que el VAN de invertir en 0. Entonces ahora falta resolver la sumatoria nomás, que pone entonces Alejandra más, sumatoria, desde t igual 4 al infinito, ya, de 3,5 por 1 más el 3% elevado a t menos 1, a t menos 1, de ahí. T menos 1 partido, ya, en 1 más el 15% elevado a t. Aquí ustedes podrían decir, se parece a la canónica, pero ni tanto que se parece a la canónica. ¿Por qué? Porque no está correcto la parte de la sumatoria. La parte de la sumatoria, ese 4 me molesta. Entonces, no sé, ¿tienes otro color, Alejandra, que no sea negro? ¿Un rojo, por ejemplo? Sí, sí. ¿Sí? Ahí al lado del 4, por favor, te pido que pongas menos 3. Y ahora aquí, en donde está el t menos 1, pone más 3. Al lado de todos los t, más 3, y abajo también. Entonces eso es lo que uno hace en sumatorias cuando tú le quitas al índice todo lo que esté asociado adentro, tienes que sumarle lo que resta. ¿Cierto? Estamos como acomodando la sumatoria. Ahora, dado que ya esto ustedes lo vieron y está grabado, te pido por favor también, olvídame. Alejandra, abajo ahora, abajo de la sumatoria, vuelve a anotar sumatoria de t igual 1 al infinito. ¿Acá? ¿Dice? Sí, nota sumatoria de t igual 1 al infinito, ¿ya? Y ok, tenemos ese 3, y ahora nota 3,5, lo mismo que tiene, sin ese 3, solo t menos 1, partido en 1 más 15% elevado a t, ¿ya? Pero como ustedes sabrán, dado que esos más 3 son potencias, ¿ya? Ustedes las potencias cuando no dependen de t pueden sacarla de la sumatoria. Entonces, pueden ponerla te pido que anotes como un corchete por los extremos de la sumatoria, al inicio de la sumatoria y al final de eso, exacto. Y ahora pone un por fuera, exacto, sí. No lo muevas, ahí mismito. Ahí al final eso por 1 más 3% elevado a 3, partido en 1 más 15% elevado a 3. Que eso ustedes saben que es como escribir 1 más 3% partido de 1 más 15% y todo elevado a 3. Así entonces es como yo saqué la sumatoria. Y ahora, Alejandra, nuevamente, perdón que te moleste, te pido que la sumatoria
la escribas como, nuevamente, exacto, muy gracias, 3,5, no, sin sumatoria, porque ya como ya la tenemos lista como la canónica, la podemos resolver. 3,5 partido en 15% menos 3%. Y todo eso multiplicado por 1 más 3% partido en 1 más 15% elevado a 3. Sí, también funciona. Y sigue estando el menos 25 partido 1 más 15%, vale. Sí, eso corre también para abajo todo el rato. Ahí, gracias. Entonces ahora si se dan cuenta, vamos a resolver estos dos puntos que tenemos acá, ya, el de arriba y el de abajo para en el Excel. Esto los profes, cuando lo ven en Excel, ya, no sé si la prueba es con computador o a mano, pero esto es lo que ustedes tendrían que hacer a mano. Y después aplicar calculadora nomás. Pero si esto fuera en Excel, tienen que pasar lo que estamos haciendo ahora como tipo Excel, ¿ya? Compartir pantalla. Voy entonces, ¿sí? ¿Puedes explicar el segundo término, el 3,5 partido 15 menos 3? Sí, no hay problema. Esta parte de ahí, que es como la que está entre los corchetes, es una canónica que ya está resuelta. Te pido, Alejandra, que subas ahí a la parte de la fórmula. Que cuando yo tengo una sumatoria que parte desde t igual 1 al infinito, ¿ya? Como puedes ver ahí en el segundo punto, que tiene una cuota, una constante que puede ser cualquier número por un 1 más g por ciento elevado a t menos 1, partido en 1 más r elevado a t. Eso ya tiene, alguien ya se dio la lata en algún momento de su vida y calculó el resultado de la sumatoria que se resuelve como la cuota partido en r menos g. Yo digo la cuota, perdón, pero es la constante, ¿ya? La constante partido en r menos g. Entonces eso ya nosotros lo que hacemos es acomodar estas fórmulas para lograr obtener ese resultado. ¿Sí? Ahora yo le hago una pregunta. Sí, súper, les hago una pregunta. ¿Qué pasa si el enunciado cambia, como les mostré delante, y yo ya no está el 1 más 3 elevado a t menos 1, sino que yo tengo 1 más 3% elevado a t? Ustedes necesitan que ahí arriba exista un menos 1. Entonces, no sé si a todos se les ocurre, pero tendrían que multiplicar por un 1 conveniente. ¿Hay alguien que no se le ocurra a qué me refiero con el 1 conveniente? Como que ahí no existiera ese menos 1, sino que existe solo t. Ahí, Alejandra, te pido que borra el menos 1, deja solo el t. Ya. ¿Qué pasa si cuando ustedes calculen f de t les da ese resultado? Y ustedes dicen, oh, me falta un menos 1. Entonces, si ustedes necesitan un menos 1, es lógico, exacto, ahí. Eso, ese es el 1 conveniente, súper bien. Entonces, claramente, es el de abajo el que necesito, y el de arriba, yo lo saco de la sumatoria, entonces me queda multiplicado por fuera ese 1 más 3%. Y ahí estaríamos listos. O sea, se resuelve de la misma forma, y abajo, Alejandra, te pido que escribas de lo que tienes anotado como en moradito, el 3,5 por 15% menos 3%. ¿Ya? Ahí estaría volverían a multiplicar por 1 más 3%, ¿cierto? Porque así se resuelve la sumatoria. Cami, no entendí por qué hiciste eso, por qué volviste por el 1 conveniente. Ya, yo les puse el supuesto, porque ahora, listo, fácil, porque tenemos el t-1 listo, y yo les di una canónica lista con t-1. Pero ahora yo les digo, ¿qué pasa si cambia el enunciado y yo no les doy que el flujo el primer año es 3 millones y medio? Les digo que el flujo es 0. Entonces, como estamos al inicio de la ayudantía, aquí esta parte del f de t me quedaría elevado a t, no me quedaría elevado a t-1, o me podría quedar elevado a t-8 o a t-15. El tema es que ustedes tienen que siempre convertir la sumatoria a la canónica. Entonces, dado que aquí pusimos el supuesto de que arriba les quedaba elevado a t y no t-1, ¿ya? ¿Qué hacemos para que esto se parezca a la canónica, a la fórmula que viene resuelta de la cuota partida en R menos G? Yo necesito que ahí arriba exista un menos 1. ¿Un menos 1 de qué? Del 1 más 3%. Recuerda que es 1 más 3% elevado a t, y yo necesito dividir por 1 más 3% para escribir el menos 1. Acuérdense, regla de las potencias, cuando yo tengo potencias que se dividen, es lo mismo que yo restar al exponente. Entonces, ok, si yo chanto y listo, pum, divido por 1 más 3%, como esto es un 1 conveniente,
¿qué pasa con el 1 más 3% que está como numerador? Sale de la sumatoria porque no lo necesito. Entonces, como salió la sumatoria, queda resuelto ahí. Yo aquí lo que le estoy diciendo, así como dato, son todos los casos que les podrían cambiar en la prueba, porque ustedes saben que en la prueba uno se da un ejercicio y te cambian una cosita distinta a la ayudantía para, perdón por la palabra, para joderte. Entonces, les estoy dando todos los casos que se me vienen a la mente con lo cual podría ser distinto este ejercicio y cómo lo tendrían que resolver ustedes. Pero este era un supuesto nomás, así que ahí si ponen control Z, no hay problema. ¿Ya? Y de hecho esto que le acaba de pasar, ¿ya? Esto del T es efectivamente el ejercicio que yo les dije que quien lo resuelva y me envíe una pauta, una foto que lo resolvió y yo le envío la pauta correcta, es así, pues, te dan el primer flujo en 0, no te lo dan en 1 como acá, ¿ya? Volvemos entonces al Excel, ¿ya? Vuelvo al Excel, ¿ya? Y dado que ya sabemos cómo calcularlo, aquí yo voy a partir calculando la parte 1, que la parte 1 eran los 25 millones, ¿ya? Más la cuota partido en R menos G. La cuota, la constante, lo doy con la cuota, ¿ya? Eso es el van de invertir en 0. Van de invertir en 0. Ahora calculemos el van, estoy calculando el punto 3, que es el van de invertir en el óptimo, ¿ya? Y aquí yo les recomiendo que lo separen en dos partes, la parte de la inversión y la parte de la sumatoria de los flujos. La parte de la inversión entonces era llevar los 25 millones, ¿cierto? Dividido en 1 más R elevado a 3, y esto lo pueden hacer con potencia, 1 más R elevado a 3, ¿ya? Que era el traer al valor presente la pura inversión, ¿ya? Y ahora aquí la resolución de la sumatoria, que ya aquí todos sabíamos que era la cuota, la cuota, la constante, partido en R menos G, y todo esto multiplicado por esa parte del 1 más 3% elevado a 3, partido 1 más 3% elevado a 3, partido en el 1 más 15%, 1 más 15%, más 15%, y todo eso elevado a 3. ¿Ya? Que era esa parte la que tuvimos que sacar de la sumatoria para que fuera igual a la canal. ¿Ya? Entonces, si ahora ustedes suman estos dos montos, tenemos el van de invertir en T igual 3. ¿Sí? Si se dan cuenta, el van de invertir en T igual 3 es mucho más alto que el van de invertir, no mucho, bueno, pero imagínense si esto fueran millones de dólares, ¿ya? Créanme que sentirían la diferencia, ¿ya? Entonces, todo ese proceso que hicimos fue para encontrar estos 3 puntos. Entonces, repito, esta pregunta acá la vamos a dejar en naranjo, amarillo, y hay amarillo, y este va a ser celeste y celeste, ¿ya? ¿Alguien tiene alguna duda con momento óptimo de inicio? No. ¿No? Súper. Aquí, aprovechando que tengo el video, ¿ya? Ya. Yo les voy al final de la ayudantía voy a poner en foto, o lo podría poner al tiro en realidad, del ejercicio que tienen que resolver, y o sea, esto en realidad si quieren lo hacen, ya podría no salir este tipo de ejercicio, pero si quieren estudiar, les adjunto el ejercicio que tengo, ¿ya? Lo voy a leer rapidito, solo para que entiendan la parte complicada. Dice: una empresa privada de distribución de electricidad está considerando realizar un proyecto de electrificación a un pueblo del sur del país. Esta empresa la ha contratado a usted como consultor, bla, 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 y evalúe. Ahí está la inversión, 300 millones, tengo un precio de venta de energía de 50 pesos, el costo de compra de energía, y tengo los costos fijos, ¿ya? Y el costo de oportunidad del dinero. Dice, al precio de venta del proyecto
la demanda de la energía de las familias del pueblo es de 1.500.000 para el año 0. Ahí ven, este es el problema, que aquí yo no les di para el año 1, les di para el año 0, cuánto es la cantidad de gente que demanda en el año 0. Y esta demanda crece en un 5% anual. Entonces, como tip, van a tener que encontrar QDT para meterlo luegamente este QDT en FDT, y ojo que FDT tiene costos variables y costos fijos. Recuerden que todo lo variable, esto está, les voy a dar como tip, QDT está asociado a lo variable, ¿ya? O sea que claramente si tengo costos fijos, no están sometidos a una fórmula QDT. Y como tercer tip, cuando calculen FDT, les van a dar dos términos. A más B. El término A depende de QDT y el término B no depende de QDT, que es el costo fijo. Entonces esta parte de aquí la van a resolver como con la perpetuidad, y esta de aquí con las cuestiones que yo les di para que puedan calcular. ¿Ya? Eso con momento óptimo de inicio. Si saben hacer ya saben hacer en los ejercicios momento óptimo de inicio más difícil. ¿Ya? Estos 3 puntos de acá, 1, 2 y 3, no los lean. No afecta mucho el enunciado. Es como un tip, pero en realidad no sirve de nada. ¿Ya? Ahí lo agrandé para cuando suban el video puedan hacerle print pantalla. Volvemos entonces, continuamos con la ayudantía y bueno, primero saber si alguien tiene alguna duda con momento óptimo de invertir. ¿No? Ya. Nos pasamos al segundo, entonces, punto de optimización, que es momento óptimo de reemplazo. ¿Ya? Tamaño óptimo de la inversión. ¿Ya? Antes de hablar del tamaño óptimo de la inversión, que a todo esto nos quedan como 10 minutitos nomás de ayudantía, así que el último esfuerzo, por si alguien ya se chispoteó mucha información. En tamaño óptimo, primero aclarar que cuando ustedes leen el texto, ya hablan de la TIR marginal. Pero la TIR marginal, hay TIR marginal asociada para dos casos. Está la TIR marginal ¿cómo se llama esto? Del tamaño óptimo de inversión, o sea, decidir si invierto 500 lucas, 600 lucas, 700 lucas, cuánto es lo que quiero invertir. Y está la otra TIR marginal para saber cuándo liquido. ¿Ya? Entonces, uno está asociado a años y el otro está asociado a platas. ¿Ya? Como uno está asociado a años y el otro está asociado a platas, claramente esta TIR marginal tiene su propia fórmula y esta TIR marginal tiene su propia fórmula. ¿Por qué digo esto? Porque pasó en una prueba, me acuerdo de que y de hecho las fórmulas están en el texto, o sea, yo no me acuerdo, o sea, sí me acuerdo, pero voy a hacer que ustedes la busquen, cuál es la TIR marginal de calcular cuando liquido. Yo ahora les voy a enseñar la TIR marginal de la plata, pero hubo una prueba que en un comente tenían que calcular la TIR marginal de los años, y no sé por qué la gente se confundió, no sé cómo fue, y usó la TIR marginal para calcular las platas. Entonces ya perdieron ese punto del comentario, ¿ya? Pero sí les doy como tip que hay dos TIR marginal que tienen sus respectivas fórmulas, sepárenlas y no crean que es una única fórmula, ¿ya? Volviendo al tema de la optimización del tamaño óptimo, ustedes en el texto ven dos cosas, ven lo asociado al delta van, ¿ya? Que maximizan el delta van, el donde haya un mayor diferencial, ese es el tamaño óptimo, que siempre es situación con proyecto menos situación sin proyecto, o sea, el caso inicial. Y el segundo caso es evaluar cuando la TIR marginal igual a la tasa de descuento, ¿ya? Y en este caso, la TIR marginal se calcula como delta FT partido en delta inversión. Este punto del delta FT y el delta inversión es súper importante porque tal como, no sé si ustedes se acordarán del principio de economías y hablamos de los costos marginales, los costos marginales que tú analizas cuánto aumenta el costo de producir 10 unidades a 11 unidades, de 11 unidades a 12 unidades, de 12 unidades a 13 unidades, que vas aumentando uno en un caso. Aquí es lo mismo, ¿ya? Aquí nuestra comparación tanto del delta FT como el delta inversión es del caso que estás analizando respecto al anterior, el caso que analizas respecto al anterior, ¿ya?
Es como que si yo lo llevo años, estoy analizando 3 respecto a 4, 4 respecto a 5, 5 respecto a 6, y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces esto tiene que ver con el caso anterior. ¿Ya? Y esta no tiene que ver con el caso anterior, sino que esta tiene que ver con el caso sin proyecto versus sin proyecto. Son diferentes. ¿Ya? Hay gente que de repente solo sabe calcular el delta band, pero se le olvida cómo calcular la TIR marginal, y la mayoría de las veces en los comentarios, en las pruebas, te piden que calcules estas dos. ¿Ya? Para que tengan ojo, que cuando lo resuelvan, lean bien, y generalmente te piden que hagas las dos cosas. Dice entonces: Juanito fabrica y vende empanadas con carne picada, obteniendo un flujo de caja neto de 1.000 por empanada. Su producción actual anual de empanadas asciende a las 60.000 por año. Ya, o sea que lo que él vende hoy son 60 millones de pesos. ¿Ya? Dice, Juanito está estudiando la posibilidad de ampliar la fábrica de empanadas, para lo cual necesita invertir 500 millones en horno. Entonces él quiere invertir 1, 2, 3, 1, 2, 3, 500 millones en hornos, ¿ya? Y dice, esta inversión le va a permitir a Juanito obtener un flujo de caja neto anual adicional con respecto a la situación sin proyecto, o sea, vamos a anotarlo ya para que quede claro porque este punto es importante, flujo respecto a la SIT sin proyecto, ¿ya? O sea, un flujo de caja adicional, ¿ya? De 75 millones de pesos. ¿Ya? ¿Por qué es importante destacar esta parte del flujo de caja adicional? Porque es muy distinto que yo les diga el flujo de caja adicional a que yo les dé este dato, que les diga, si Juanito invierte 500 millones de pesos, va a obtener ganancias de 135 millones de pesos. ¿Ya? Lo que ustedes no necesitan, no necesitan los 135 millones de pesos, ustedes necesitan el dato 75. ¿Qué es el dato 75? Repito, es cuánto es el adicional respecto a la situación sin proyecto. ¿Ya? Esto es lo que se está ganando extra. Este dato es el que ustedes tienen que anotar, no este. ¿Ya? ¿Pero por qué se lo aclaro? Porque en un enunciado yo les puedo dar este dato y ustedes tienen que calcular la diferencia. ¿Ya? Luego dice, si ahora él invierte 600 millones de pesos, ¿ya? Va a obtener un flujo de caja neto anual adicional con respecto a la situación sin proyecto de 87 millones de pesos. ¿Ya? El proveedor de hornos le comunica a Juanito que si a la inversión de 600 millones le suma 100 millones de pesos más, o sea, la inversión sería de 700 millones, ¿ya? Va a obtener un flujo de caja neto adicional con respecto a la situación sin proyecto de 93 millones. ¿Ya? Suponga que el horno no se deprecia y la tasa de descuento relevante es del 10% anual. ¿Cuál es el tamaño óptimo de la inversión? ¿Ya? Vamos a primero calcularlo con el primer caso, el delta band. ¿Ya? El delta band, usted les está diciendo que es respecto a la situación sin proyecto, entonces en el primer caso yo estoy invirtiendo 500 millones extra, ¿ya? Y voy a obtener un delta FT de 75 millones por año. Y asumiendo que estos proyectos son de carácter infinito, el recibir 75 millones todos los años es lo mismo que calcular este monto partido en 10%, o sea, la perpetuidad. Ya recuerden que la perpetuidad de una cuota se calcula como la cuota partido de la tasa de descuento. Entonces, el delta band que yo estaría ganando al invertir 500 millones sería 250 millones de pesos. ¿Ya? Y esto es el que calculé para el caso 1, 2 y 3, y podemos ver que en el caso 2 ya es donde obtengo el mayor delta band. Entonces, hasta el momento ustedes saben lo que tendrían que invertir son los 600 millones de pesos. ¿Ya? Listo con delta band. Hagamos el mismo análisis ahora, pero ahora con la TIR marginal. Para calcular la TIR marginal, ya ustedes necesitan dos cosas: el delta FT y el delta inversión. ¿Ya? Para el caso del delta FT y delta inversión, como ya les expliqué, tiene que ver ahora con el caso anterior. Entonces, el caso anterior son 500 millones menos 0. ¿Cuánto es 500 millones menos 0? ¿Que es invertir nada? Eso. Y el segundo caso, ¿cuánto es el extra? Ya esto lo teníamos calculado y son los 75 millones. ¿Ok? Pero ahora si nos pasamos al segundo caso,
serían los 600 millones menos los 500 millones. El caso anterior, el delta inversión. Y ahora en el caso del delta FT serían los 87 millones menos los 75 millones. Repito el caso siguiente, 700 menos 600. Y aquí los 93 menos los 87. Ahí si se dan cuenta, a diferencia del caso anterior, que anoté 93, ahí es. No, ahí sí. ¿Ya? Entonces ahora calculamos la TIR marginal, y la TIR marginal se calcula como el delta FT partido del delta inversión, y como podemos ver, ninguno de los tres casos iguala a la tasa de descuento, pero sí encontramos el que se le acerque más. Y el que se le acerca más es el caso nuevamente 2. Recuerden que la tasa de descuento es un 10%. ¿Ya? Así que generalmente a modo FEP estos cálculos dan exacto, ¿ya? O sea, esto me hubiera dado, por ejemplo, el 0,1, ¿ya? Y ahí, esto es igual al 10%, entonces este es el caso 2. Pero hay casos en que no da exacto y ustedes tienen que encontrar el que se le acerque más. Y como segundo tip, el que iguale a la TIR. Pero eso ya lo vamos a ver en la siguiente ayudantía, ¿ya? ¿Estamos listos con la ayudantía de hoy? ¿Alguien tiene alguna duda con esta ayudantía? Habla ahora, calle para siempre. Creo que la prueba es la próxima semana, ¿ya? Así que aprovechen de estudiar, que es la última patita, ¿ya? Y creo que no a todos les fue muy bien el aprobado. Pero si ustedes me tuvieran que preguntar a mí y no han ido mucho a clase, yo les recomiendo que partan estudiando flujo de caja, que en lo personal es lo más fácil, ¿ya? Nos vemos la próxima ayudantía, chicos, que estén muy bien, y gracias Alejandra por ayudarme. Chao, Gracias. Cami, que estés bien. Gracias. Gracias.